Y si la felicidad no fuera lo que siempre nos han dicho, si no fuera una emoción que tenemos que andar persiguiendo, sino más bien un estado físico, un estado de eficiencia que de hecho podemos construir. Hoy vamos a desglosar una idea que es, la verdad, bastante radical, que la felicidad no es una reacción a lo que nos pasa, sino que es la estructura interna con la que procesamos la vida. Si le hacemos esta pregunta a la mayoría de la gente, probablemente nos den una lista de cosas. Más dinero, un mejor trabajo, la pareja perfecta. Pero el material que analizamos hoy dice que esa es justamente la confusión principal, una que nos mantiene atrapados en un ciclo de pura frustración. A ver, vamos a meternos de lleno en esta diferencia porque es la clave de todo. La fuente del análisis separa muy claramente el placer de la felicidad. El placer es ese subidón químico, ¿no? Esa euforia temporal cuando las cosas salen como queremos. La felicidad, en cambio, se presenta como un estado de orden interno, una medida de qué tan eficiente es nuestro cerebro procesando la realidad. Es, digamos, la diferencia entre una dosis de algo que te estimula y una máquina perfectamente afinada. Bien, para entender este nuevo modelo, vamos a seguir este mapa. Primero, veremos por qué nuestra idea de felicidad es un error. Luego, nos meteremos con la física que explica por qué sufrimos. Después, exploraremos qué es eso de un cerebro superconductor y la ecuación que lo define, para terminar con herramientas prácticas, el cómo lograrlo. Empecemos por desarmar esa idea que nos vendieron, esa de que la felicidad es algo que está allá afuera, que es el resultado de que nos pasen cosas buenas. Según los datos del laboratorio que citan las fuentes, este es un error que nos convierte en esclavos del azar, siempre esperando a que el mundo se acomode para, recién ahí, sentirnos bien. Y para medir esto, aparece un término nuevo, sintergia. Resulta que en los estudios con electroencefalogramas, lo que una persona siente como paz o plenitud, objetivamente se mide como un estado de alta sintergia. O sea, la felicidad deja de ser una opinión y se convierte en una medida física, una medida del orden que hay en nuestras neuronas. Ok, si la paz es un estado de orden que se puede medir, entonces, ¿qué es el sufrimiento? En términos físicos, aquí es donde el análisis se pone increíblemente interesante. Vamos a ver el sufrimiento no como un problema de psicología, sino como un fenómeno físico, y lo haremos con una analogía muy potente. Primero, imaginemos la realidad. La fuente la llama la látice. Pensemos que es como una corriente eléctrica infinita, un flujo constante de información y energía súper complejo, que está tratando de pasar a través de nuestro sistema a cada segundo. Ahora, ¿qué pasa si nuestra mente, que es el procesador de todo esto, está llena de juicios, de miedos, de ideas rígidas sobre cómo deberían ser las cosas? Pues funciona como un cable de mala calidad. Ofrece una resistencia enorme al paso de esa corriente que es la realidad. Y el final de la historia es, bueno, es una ley básica de la física. Cuando una corriente pasa por un conductor que se resiste mucho, genera fricción, y esa fricción se libera en forma de calor. En nuestro cerebro, ese calor es exactamente lo que sentimos como sufrimiento. No es mala suerte, no es un castigo, es simplemente el resultado energético de resistirnos a lo que es. Entonces, si el sufrimiento es el calor de la fricción, ¿qué pasaría si eliminamos esa resistencia por completo? Bueno, ahí es cuando entramos en el estado del cerebro superconductor, la condición ideal de procesamiento para la que, en teoría, estamos diseñados. Y esto no es poesía, se puede ver en un laboratorio. Las ondas cerebrales de los dos hemisferios se sincronizan a la perfección. El caos de las ondas beta, las del estrés, se calma y da paso al orden de las ondas alfa y teta. Y lo más loco es que la capacidad de procesar información se dispara, mientras que la sensación de esfuerzo se va al piso. Ya no es una tormenta de ruido mental, es un láser. Esto lo explica perfecto. Los atletas de élite, los grandes artistas, los cirujanos en su mejor momento. Todos describen este estado de flujo. No hay un yo que piensa o se preocupa. Simplemente hay una ejecución impecable. Un fluir sin fricción donde la acción correcta simplemente sucede. Y aquí la fuente identifica al gran culpable de la resistencia, el yo. Esa vocecita en la cabeza que juzga, que analiza, que se preocupa todo el tiempo. Cuando esa voz se calla, el sistema se vuelve un canal limpio para la realidad. Y esto nos lleva a la pregunta del millón.
¿cómo hacemos para que ese yo se haga a un lado? La respuesta a esa pregunta es casi matemática. Todo este concepto se puede reducir a una fórmula que es simple pero a la vez profundamente transformadora. La pieza clave de la ecuación es la aceptación. Pero, ojo, hay que redefinir esta palabra. No estamos hablando de resignarse sin más. Físicamente, es un acto de pura inteligencia. En vez de generar una onda mental que choca de frente con la ola de la realidad, como el tráfico, por ejemplo, eliges alinear tu propia onda con la de ella. Así, te mueves en la misma dirección sin generar fricción. Y la ecuación es esta. Realidad menos tu resistencia es igual a paz. Esto quiere decir que ante un vuelo cancelado o una crítica en el trabajo, la cantidad de paz o de sufrimiento que sentimos no depende de lo que pasó, sino de la fórmula que aplicamos por dentro. Toda la energía que antes se quemaba luchando contra lo que es, de repente queda libre. Y esto rompe con el mito de que la paz es ser pasivo. Los datos del laboratorio muestran algo alucinante. Un cerebro en un estado de aceptación profunda no se apaga, todo lo contrario. Experimenta una explosión de ondas gamma, que son las más rápidas que podemos producir. Es un estado de procesamiento de información a una velocidad increíble, pero con un orden tan perfecto que se siente como calma total. Bien, ya entendimos el qué y el por qué. Ahora vamos a lo importante, el cómo. ¿Qué herramientas prácticas podemos usar en el día a día para bajar esa resistencia y volvernos un poquito más superconductores? El análisis nos da 3 herramientas muy técnicas. Primero, la observación neutral, o sea, separar el hecho de la etiqueta. Hay tráfico, es un hecho. Esto es horrible y me va a arruinar el día. Es la resistencia que crea el sufrimiento. Segundo, la respiración cuadrada. 4 segundos para inhalar, aguantar, exhalar y aguantar. Esto fuerza físicamente a que los hemisferios del cerebro se sincronicen. Y tercero, que es un cambio de mentalidad total. Dejar de buscar la felicidad y empezar a buscar la coherencia interna. Este es el gran giro estratégico. Cuando la prioridad es la coherencia, la integridad de nuestro propio sistema, la felicidad aparece sola. No es un premio que hay que ir a buscar. Es el efecto secundario inevitable de un sistema que no está peleando consigo mismo. Y esta cita lo resume todo a la perfección. La felicidad es como nuestro sistema operativo de fábrica. Nuestro trabajo no es instalarle algo nuevo, sino más bien desinstalar todos esos programas de miedo y de resistencia que se comen los recursos del sistema y solo generan estática. Y con esto, la pregunta final para quedarnos pensando es esa. Quizá el objetivo nunca fue encontrar la felicidad. Quizás siempre fue simplemente dejar de crear esa fricción, ese ruido, esa estática que no nos deja sentir la paz que ya está ahí, debajo de todo. La elección, como vimos, es una cuestión de física interna.